ponemos hoy, ¿verdad? Vamos a orar. Papá, gracias por el honor que nos das de estar en tu presencia. Gracias por este día hermoso que nos diste, Señor, con mucho frío, con todos los desafíos, Señor, de este día. Te damos las gracias. Oramos, Señor, que nos puedas capacitar en esta noche para entender tu palabra. Queremos que abras nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. Queremos pedirte, Señor, que tú glorifiques tu nombre con lo que vamos a hacer aquí. La razón de lo que hacemos aquí eres tú. Queremos glorificarte, queremos exaltarte con lo que hacemos y oramos que nuestra actitud te adore y nuestra actitud te agrade, Señor. Te damos las gracias y pedimos que los hermanos que vienen en camino lleguen con bien. Gracias por mis hermanos que puntualmente están aquí esta noche, Señor, que tú también les bendigas, les ayudes, y te agradezco esta oportunidad, Padre, que nos das una vez más de abrir tu palabra. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Tenía línea directa con el Señor. Muy bien, vámonos a su página número 3. Terminamos el enemigo número 1, que fue la carne. Entonces, ya platicamos de que nosotros en esta lucha que vamos a estar teniendo todos los días, nuestro primer enemigo somos nosotros mismos. Recuerden que la carne, como le estuvimos explicando y definiendo por la Escritura, podríamos decir que es esta tendencia que tenemos todos nosotros desde que nacemos a vivir independientes de la voluntad de Dios. Esa es la carne, la tendencia a hacer las cosas a nuestra manera. Las manifestaciones de la carne, Pablo nos dice cuáles son. Se le llaman en la Biblia las obras de la carne. Pero lo importante entender es que las obras son solo la manifestación, son los síntomas del verdadero problema o raíz que es la carne. Entonces, esta carne que vemos aquí nosotros, explicada en la Escritura, aprendíamos que cuando tú te conviertes a Cristo, lo que sucede es que empiezan a habitar ahora dos naturalezas. Perdón que este plumón no pinta bien, pero imagínenselo ahí, ¿verdad? La naturaleza espiritual que nos es dada por Dios, en el momento en que nosotros nacemos de nuevo, adquirimos por parte de él esa naturaleza espiritual. ¿Qué hace una naturaleza espiritual? Pues es la tendencia a buscar las cosas de Dios. Pero al mismo tiempo, cuando tú eres convertido, sobrevive esta otra naturaleza que se llama la carne. Entonces Pablo dice que tienen una lucha entre las dos. Y de esa forma lo que sucede es que no es una persona, a ver si no se oye raro lo que digo, no es una persona dominando la carne o dominando el espíritu. Es al revés. Es la carne dominándome a mí o el espíritu dominándome a mí, dependiendo a quién yo me rindo. Entonces aprendíamos que la lucha con la carne se gana cuando yo entiendo que mi carne ha sido ya crucificada con Cristo Jesús. Es decir, que mi carne ya no tiene, por decirlo así, potestad, ya no tiene poder, porque ha sido crucificada con Cristo. Entonces estudiamos en Romanos y cómo la carne en realidad no puede ser domada, no puede ser controlada, tiene que ser crucificada para poder tener victoria, ¿no? Hablábamos de los frutos, y otra cosa importante, no de los frutos, de las obras de la carne, es que cuando es la carne, aún a veces se pueden producir obras que nosotros consideraríamos como buenas, o obras que consideraríamos como normales. Es decir, una persona, ya platicamos de esto, pudiera estar orando por otro, pudiera estar evangelizando, dando una clase de Biblia, pero hacerlo en la carne, para impresionar a los demás, para obtener seguridad, porque lo apapachan y dicen qué buen maestro eres. Entonces su motivación no es agradar a Dios, sino agradar a las personas. Por lo tanto es una obra nacida de la carne. Entonces las obras de la carne no siempre son necesariamente cosas aberrantes, no son cosas que nosotros catalogamos como malas. Pueden llegar a ser cosas que alguien pudiera verlas como buenas o normales, como los fariseos que oraban, ¿se acuerdan? En las esquinas de las calles, como aquel fariseo que fue y le dijo: Señor, te doy gracias porque yo no soy como este hombre que está aquí, ¿te acuerdas? Y lo miraba para abajo, pero está en el templo y está orando y está agradeciéndole al Señor y al Dios verdadero. Sin embargo, está yendo con su orgullo ahí de frente. Entonces, para que ubiquemos aquí, una de las formas más fáciles y sencillas de entender la carne sería hablar del ego, del yo. Ese es el enemigo del que estamos hablando. Letra B, allí en su hoja, segundo enemigo es el mundo. El mundo, que es
el segundo de los enemigos del creyente, vamos a ver lo que dice su hoja. El mundo es otro de nuestros enemigos principales. Como la carne, también buscará llevarnos al pecado. Básicamente el mundo lo define la Biblia como tres cosas: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Escriban por favor allí, Primera de Juan. Si usted está aprendiendo a abreviar, se abrevia así, 1JN. Primera de Juan, capítulo 2, 15 y 16. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 y verso 16, por favor. Les recuerdo que el tiempo es de ustedes hacen las preguntas que gustan, los comentarios que quieran. Estamos aquí para estudiar y aprender juntos, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier duda que tengan, hermanos, me dicen. Vamos en su Biblia, por favor. Y ahí aparece lo que Pablo define como el mundo, ¿sale? Como comentario a este texto en 1 de Juan, pudiera decirles que tampoco el mundo es lo que algunas personas dicen que es el mundo. Desde gente que entendía el mundo como todo lo físico o material, hasta personas que decían que el mundo eran las cosas que no venían de la cultura israelita. Fíjense lo que dije. Hay gente que piensa que el mundo es todo aquello que no viene de la cultura israelita. O sea, el israelita se vestía con una túnica, como muchos de los orientales. Entonces, para mucha gente el mundo es ponerse pantalón, porque la ropa bíblica es la túnica, porque esa es la que se ciñe, ¿no? Y la ropa bíblica es el guarache, porque esos zapatos o tenis Nike de aire y que no sé qué, eso es mundano, ¿verdad? Porque eso no viene en la Biblia. Entonces hay mucha gente que piensa que por cuanto no está dentro de la cultura bíblica, ya es mundano. O si es físico o material, lo puedes tocar, palpar, medir, es mundano. No es la idea de la Biblia, ¿ok? Vean por favor ahí en 1 de Juan 2, versículo 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. O sea, sí tiene cosas, pero la clave es que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, me detengo. ¿Se acuerdan que Jesús dice que no podemos servir a dos señores porque o aborreceremos a uno y si queremos amar al otro, o si yo quiero amar a este voy a terminar aborreciendo a aquel, amando menos? Esa es la idea. Si yo tengo el amor de Dios en mi vida, no puedo dividir mi amor y dárselo al mundo. ¿Ok? Esa es la idea del versículo 15, porque todo lo que hay en el mundo, y nos explica las tres cosas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Es decir, el mundo produce cosas también. Esas son las cosas que están en el mundo y tienen esas tres características. Vamos a continuar aquí y vamos a aclarar un poquito más de qué se trata, ¿sale? Dice, para nosotros es fácil identificar al mundo como un sistema de creencias o valores. Subraye eso, por favor. Esa sería la manera más fácil de definir al mundo, como un sistema de creencias o valores. Ahora estamos estudiando con los hermanos líderes los valores, un poquitito estudiamos los valores, de dónde vienen, cómo se forman, ¿no? Y aprendíamos que hay personas, o muchos de nosotros tomamos, la gran mayoría de nuestros valores los tomamos del mundo, ¿sí? Pero es básicamente un sistema de creencias, una filosofía, una forma de pensar, no son cosas. No podemos decir que esto es el mundo, no ames al mundo, entonces no quiere decir que no tienes que estar en cuestión de las cosas materiales. Sí tiene un sentido de verdad, la Biblia dice que no debemos poner nuestros ojos en la tierra, pero el mundo no es la cuestión física, es una forma en la que pensamos. Entonces, de nuevo, yo puedo ser un hombre que se reúne un domingo en una iglesia cristiana que estudia la Biblia, canta, entona cantos cristianos, da su dinero en una ofrenda, pero tengo un sistema de pensamiento completamente mundano. Puedo incluso estar cantando la alabanza y con mucho sentimiento levantar mis manos, pero vivir todos los días con un sistema de creencias completamente mundano, porque es lo que yo pienso, es mi sistema de pensamiento. Eso es el mundo, una forma de pensar. Lo explicamos así. Dijimos un sistema de creencias o de valores, un conjunto de principios
escribe enseguida un estilo de vida. Estilo de vida. Es, poniéndolo así, la forma en que vives. Ahí enseguida dice, básicamente el mundo es una corriente general que va en contra de Dios, de su palabra y de sus hijos. Ahora en Cristo, nosotros ya no somos, y está con mayúsculas eso, porque tú vas a aprender en la Biblia, lo has visto montones de veces, que la Biblia dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Eso hace toda la diferencia del mundo, ¿no? Estamos en el mundo, no somos del mundo. Entonces la palabra importante es somos, ¿ok? Allí, aunque estamos en el mundo. Pero al igual que la carne, no debemos andar según el mundo, sino según el Espíritu de Dios y su palabra. Y vamos a Juan 17. Revísenlo por favor en su Biblia. Juan 17, versículos 14 en adelante. Jesús está orando por los discípulos en este pasaje que van a leer, y está a punto de ascender al Padre y regresar a la gloria que tenía antes de venir a la tierra. Está orando por los discípulos, y entre muchas de las cosas que él pide en su oración está lo siguiente, el versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Noten cómo se usa la frase, el concepto del mundo aquí. El mundo los aborreció porque no son del mundo. No son del mundo. Ahora, nomás piense tantito. Aquí vimos en la primera lección, rapidísimo, ¿se acuerdan de las dos familias espirituales? Bueno, en realidad no están así, están separadas. ¿Sí? Las dos familias espirituales que vimos, que está la familia de Dios y la familia del diablo. ¿Dónde nacemos? Físicamente, en la del diablo, ahí todos por nacimiento llegamos aquí. ¿Cómo pasamos de esta familia a la otra? Por medio de otro nacimiento, que en la Biblia se llama el nuevo nacimiento. Nacemos de nuevo. Aquí, ¿quién nos engendra? Sí, según Salmo 51, sí, en pecado me concibió mi madre, ¿verdad? Pero ¿quién nos engendra? ¿Quién nos da la vida? Mi papá y mi mamá, ¿verdad? Me engendran, tengo vida física. ¿Aquí quién me engendra? Dios. Dice que somos simiente de Dios, somos engendrados de Dios. Un nuevo nacimiento. Entonces, la pregunta sería aquí, si hablamos del mundo, ¿dónde nacemos nosotros físicamente hablando? En el mundo, o sea, nacemos nosotros siendo del mundo. Entonces, ¿qué hizo Jesús para después de 3 años y medio con sus discípulos poder llegar al punto de decir que ellos ya no son del mundo? Él hizo una transformación en su vida, hermano, que cambió su naturaleza, ¿ok? De ser una naturaleza mundana a una naturaleza espiritual. Por eso lo que está leyendo usted en el 14 es muy importante. El mundo los aborreció porque no son del mundo. Y explica en qué sentido. Como tampoco yo soy del mundo. Él está hablando de que su naturaleza, la naturaleza de Cristo Jesús, no es mundana. Él viene del cielo, ¿de acuerdo? Viene del cielo. Entonces, Él hace a algunos de sus discípulos que los mueve de la esfera del mundo en naturaleza a ser de la esfera espiritual en naturaleza. Por eso el mundo les aborrece. Versículo 15. Fíjense la oración que hace Jesús. No ruego que los quites del mundo. Ahí está la clave. Sino que los guardes del mal. Entonces, pregunta rápida, ¿dónde debe vivir el Hijo de Dios su cristianismo? En el mundo. ¿Pero se tiene que hacer como el mundo? No, tiene que guardarse del mal en medio del mundo. Pues estas ideas de que los cristianos nos tenemos que venir a vivir aquí a Penitenciaría 38, ¿verdad? Ser nuestros departamentitos santos espirituales, es más, hasta la luz es cristiana, ¿no? Y el agua es bendita. Aquí, estas ideas raras no son bíblicas. Esta idea de separarnos de este mundo en el que vivimos no es bíblica. El cristiano está llamado a vivir dentro del mundo, pero sin contaminarse del mal que está en el mundo. Dice el versículo 16, no son del mundo, como tampoco
yo soy del mundo. Lo vuelve a repetir, si se fijan, el 14 y el 16. Y entonces dice el 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Entonces, aquí, hermano, una cosa que tenemos que comprender muy bien es que si el mundo tiene esta referencia a un sistema de pensamiento, una filosofía de vida, una forma de pensar, pero también está ligado a este mundo en el que estamos viviendo, y nos habla la Biblia de que es una corriente, entonces, si en realidad el mundo es los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, yo quiero que usted me explique con esa definición, no según sus opiniones, con esta definición, ¿qué sería música mundana? Hermano, el rock pesado es música mundana. Miren un tantito. ¿Qué es música mundana si el mundo es deseos de los ojos, deseos de la carne, vanagloria de la vida? ¿Qué es una película mundana? ¿Qué es vestido o vestimenta o ropa mundana? Está revisando sus cassettes, ¿verdad? O sus discos, a ver cuáles tengo. ¿Qué dice la letra de los que tengo? Mire, es algo interesante, ¿por qué? Si a usted le gusta la música, me gusta mucho la música está compuesta de armonía, de melodía, de ritmo, y alguien dice que de otra cosa más por ahí, ¿verdad? Pero básicamente, si hablamos nosotros de una armonía o de una melodía, está compuesta de notas musicales, ¿verdad? Hay 7 y en medio de ellas. Usted podría decir que si toca un do, ese do es cristiano, o hay un do espiritual y un do mundano. No, ¿verdad? Es una frecuencia de vibración, ¿verdad? Y yo las combino y hago música. ¿Qué sería entonces música mundana? La letra. La letra, ¿sí? Sí, precisamente usted nos comentaba en uno de los estudios anteriores que, por ejemplo, ponía usted el ejemplo de Vicente Fernández, ¿no? Que le canta a su caballo, cosas así. Sí. Más no hay un canto a Dios. Claro, entonces la clave está en ¿qué? En la letra. ¿Por qué? Porque la música tiene esta característica de ser neutral, como tal, ¿no? Como tal. No puedo decir yo que si agarro un óleo y creo una pintura, el óleo, el aceitito, la pintura, es mundana porque es una pintura de un diablo. No, es lo que estoy plasmando ahí, refleja mi cosmovisión, mi forma de pensar, y puedo ser yo un pintor mundano. Este señor que fotografía a los encuerados, ¿no? Espero que nadie haya ido, hermanos. Está el Zócalo lleno de cuerpos, ¿verdad? Bien interesante, arte, muy interesante, pero refleja la forma en que piensa. Eso es lo que refleja, ¿verdad? La forma en que piensa. Pero no puedo decir que ese rollo de película que compró de 35 milímetros era mundano. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, en la música es lo mismo. Es la letra, el sentir que yo como artista pongo. ¿Para quién quiero la gloria cuando estoy yo ejecutando un instrumento? Porque me dicen, bueno, ¿quiere decir que si es música instrumental, toda la música instrumental es neutra? No, porque hay quien la ejecuta, y la ejecuta con una intención, así como el que pinta para dar un mensaje, tiene una intención. Entonces la idea es esta: pudiera yo ser un artista cristiano que canto música con contenido espiritual, pero si la canto en la carne para que me aplaudan a mí, pues es una música que no, es una música mundana, porque tiene que ver con los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de Dios. ¿Me estoy explicando la idea? Entonces, lo interesante aquí, hermano, es que si definimos el mundo como lo que es, vamos a aprender a diferenciar, pues, aquellas cosas que son realmente mundanas y nos tenemos que cuidar de esas cosas, y las que incluso son buenos medios para comunicar, que deberíamos usarlo nosotros para comunicar la verdad, en lugar de lo que están haciendo todo el mundo con esos medios para comunicar mentiras, ¿verdad, hermano? Entonces, ¿cómo entiendo que hay música cristiana con su letra, pero con un ritmo de música del mundo? Correcto. El detalle ahí es definir qué es un ritmo mundano y qué es un ritmo cristiano.
Esa es una dificultad en la que hemos tenido por años ha habido. Ahora, los últimos 10, 15 años se ha cambiado eso porque usted puede ir a la librería y, como usted comenta, encontrar ritmos que nacieron en el mundo, y luego después se toma el ritmo, el estilo de la música, y se le da una letra cristiana, ¿verdad? Y el ritmo nació allá. Pero en la historia, por ejemplo, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, especialmente en el siglo XVIII, hubo muchos himnos. A lo mejor algunos de ustedes que son mayores les tocó conocer unos himnos hermosos, en algunas iglesias todavía se cantan. Esos himnos, muchos de ellos, los compuso un hombre que se llamó, por ejemplo, Carlos Wesley. Y este hombre tomó la música que se tocaba en las cantinas en el siglo XVIII y le puso letra cristiana. Y son unos himnos, tú los oyes, y pues, excelentes, bíblicos, muy padres, pero el piano que tocaba era la melodía como si hoy cantáramos, pero sigue siendo el rey, ¿no? En lugar de decir que yo. No sé si me explico. Tomaban ritmos que ya andaban por ahí, pero lo que está sucediendo hoy es que le están dando un mensaje cristiano. Y podemos discutir un poquito si es qué tan válido, qué tan no válido pudiera ser eso. Pero lo que quiero explicar es que es difícil decir que hay un ritmo cristiano, como decir que hay un do o re o mi cristianos y un do, re, mi mundanos. Me costaría mucho trabajo, no sé si ustedes tengan una opinión diferente, pero yo no creo que haya eso. Como no hay un rojo cristiano y un rojo mundano para hacer una pintura. No hay un ritmo de tambores que sea mundano y un ritmo de tambores que sea cristiano. Alguien me decía, es que el ritmo que usan en el rock, la base del rock, se tomaba por los budistas en Haití y en África para el vudú. Sí, es la misma idea. O sea, si aquí usamos esto para glorificar a Dios, es un ritmo que es neutro. O sea, no es el ritmo el que, quiero que me entiendan, no es el ritmo el que invoca a los demonios, son las personas. ¿O usted cree que si pone un cassette con ese, va a salir un diablo ahí a la grabadora y la va a poseer? No, son las personas detrás de esos tambores, ¿no? Entonces, como pregunta mi hermano, ritmos, melodías, armonías, en cuestiones de la música, es un poquito complicado, ¿no? Sí podemos decir que hay gente que no ha sido muy sabia en usar ciertos ritmos para comunicar cierto mensaje. Y no es asunto de sabiduría, no es asunto de por qué es pecado, ¿no? Es nada más de tacto, ¿verdad? Nunca se me olvidó una vez una convención de jóvenes, éramos muchas iglesias muy tradicionales, y estaban ahí todos los jóvenes, pero bien serios, ¿no? Así, los ancianos de las iglesias. Y llegó un grupo de jóvenes con una música de rap cristiano, con un mensaje correcto, brincando de verdad enfrente. Y todo el mundo rasgando las vestiduras, causó una división en un grupo de jóvenes. Ahora, ¿están pecando? No, pero no fueron sabios. O sea, merecen un coscorrón, ¿verdad? No condenación. Un coscorrón porque... por sopes, pero no tanto por pecar, ¿sí me estoy explicando? O sea, es falta de sabiduría, están comiendo sacrificados a los ídolos delante de personas que no soportan eso. Y es nada más la diferencia entre el fuerte y el débil. Entonces, hay que distinguir, pues, si la Biblia me dice a mí que lo que es el mundo es lo que tiene que ver con los... Uy, siempre me ponen esta trampa aquí. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, entonces se limita a esto: ojos, carne y vanagloria. A todo lo que tenga que ver con eso, la Biblia lo define como el mundo. Entonces yo tengo que distinguir entre los medios, lo voy a explicar así, los medios que usa el mundo para dar su mensaje y los medios que pudiéramos usar nosotros o Dios para dar su mensaje. ¿Okay? Dios usaba música para dar su mensaje. Sí. En el Antiguo Testamento, ¿sí? Usaba palabra, usaba imágenes con los hombres, ¿sí? ¿Perdón? Pandero, arpa. Había todo tipo de instrumentos musicales que eran comunes aquellos días. Entonces es lo que le explicaba. Hay gente que piensa que si no usas el salterio y el shofar, ¿no? Este cuerno y estos panderos, no eres cristiano. ¿Cómo que guitarra y luego eléctrica? No, ¿qué es eso? Eso es mundano. ¿De dónde, no? Entonces, no sé si me explico. Hay que distinguir aquí entre estas dos cosas. ¿Contra qué nosotros vamos a luchar? No vamos a luchar contra los medios que llega a usar en algún momento el mundo. Vamos a luchar contra su mensaje.
Estamos en el mundo, pero hay que cuidarnos del mal que está en el mundo. No tenemos que armar al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Pero otra cosa son los medios. ¿Se acuerdan cuando salió la televisión? Bueno, a lo mejor no se acuerdan, ¿verdad? Pero lo ha leído. Cuando salió la televisión decía que era la caja del diablo. ¿Por qué? Por el contenido. Entonces pregunto, ¿es válido usar la televisión para predicar el evangelio? Sí, porque son ondas, ¿verdad? Frecuencias que viajan ahí por el aire, y si la usamos para dar un mensaje correcto, está bien. O sea, no es el medio, es el mensaje que se da. ¿Ok? Entonces nos preguntan hoy, ¿se va a ir al cine? Pues sí, se va a ir al cine. ¿A qué vas? Pues yo voy hasta la esquinita allá arriba. No necesitas el cine. Y claro que está mal. Entonces no es el cine, es el contenido de lo que hay ahí adentro, de la película, de lo que estás viendo, qué enseña, qué refleja, ¿no? El hermanito Paco del Toro se llama, que hace películas con temas cristianos. Todavía me impresiona, sigue siendo criticado porque hace cine, aunque su temática es tomada de la Biblia para un mensaje cristiano, pero sigue siendo criticado. Es curioso, porque hay personas que no entienden la diferencia entre el mundo y los medios que usa el mundo para transmitir su mensaje, ¿no? Entonces, no sé si queda claro esto. Es un principio muy general. No le puedo decir a usted, esto sí, esto no. Esto sí, usted tiene que discernir qué cosas hace, qué música escucha, qué películas ve, qué telenovelas o programas de televisión ve. Hay cosas que de plano no, o sea, nomás no, ¿verdad? Entonces tenemos que tener esa precaución. Me ha tocado, como comentario adicional, me ha tocado ir a la librería cristiana y ver libros que yo no sé por qué están ahí. Y la gente los compra porque están en la librería cristiana. Entonces piensan que no tienen nada de mundano. Hay libros mundanos en la librería cristiana. ¿Por qué mundanos? Porque no son bíblicos. Es la opinión de alguien diferente a la escritura. Entonces, ¿tiene derecho a su opinión? Sí. ¿La librería tiene derecho a venderlo? Sí. Pero yo tengo que discernir. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, no porque diga Editorial Betania, todos son perfectos. No, editoriales, todos, no. O sea, hay que discernir todo de acuerdo a la luz de la palabra. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, adelante, hermano. Más que pregunta, es un comentario. Correcto. Lo que pasa es que, bueno, lo que hablabas de la música, de escuchar música, como dicen, mundana. Ajá. Lo que pasa es, bueno, a ver si nos deseas que el contenido de lo que nosotros aprendemos ahí es lo que en realidad está mal. Entonces, lo que pasa es que hay veces que hay música, por ejemplo, que yo llego a escuchar, que tiene letras que no son malas, son mensajes buenos, se puede decir. Okay. Hay otras que no son así, no, depende del enfoque que tú le pongas. La onda es de que, bueno, yo lo he visto así, no sé si estoy bien, que si tus principios están tomados de lo que lees en la escritura, o de que si tu forma de vivir está tratando de asemejarse a lo que la escritura dice, qué tan, bueno, no sé si decirlo así, de que podrías estar como que pues más seguro escuchando esa música, no sé si me entiendas. O sea, de estarle escuchando, pero estarte basando en esto. Ok, estoy tratando de entender. Si yo tomo mis principios de la escritura, quizás tu pregunta sea, ¿está mal aún escuchar música que no es, Tal vez, que no tiene un mensaje cristiano? Ok, la Biblia nos dice, todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Todo nos es lícito, pero no nos debemos dejar dominar de ninguna cosa. Y la tercera es, todo nos es lícito, pero no todo edifica. Entonces, tienes que revisar si te conviene, en términos del testimonio, por ejemplo, si edifica, a lo mejor edifica en el sentido de, si pues glorificas a Dios por lo bonito de la música en sí, y desechas el mensaje. Es que hay música que escuchas y luego empiezas a... El piecito. Sí, empiezas a... Claro. Porque pues tocas, ¿no? Entonces pues, es muy fácil agarrar un ritmo. Entonces, por supuesto. Pues... Eso ya tiene que ver con la naturaleza de la música. La naturaleza de la música pasa el consciente. Es rara la gente que agarra y analiza la música y la despedaza. La música llega al subconsciente rápido, por eso vas en el microbús y vas pi, 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 ¿verdad? Te gusta la música y la detestas, pero ahí va tú. La música es así y apela a lo que nosotros somos. Perdón con ese, pero el asunto es miren, el asunto es, todo cristiano tiene que llegar al punto
de entender cuál es la madurez que tiene para lograr exponerse a cosas que están mal sin contaminarse. Te voy a explicar de esta forma. Si yo tengo la madurez, como Pablo explica a los fuertes en Corintios 15, si tú sabes que Dios creó todas las cosas con acción de gracias, y comer esa carne sacrificada a los ídolos no te da problemas, cómetela, pero ten cuidado del débil, porque por hacer eso tú puedes hacer tropezar al débil. Entonces es un factor que él entienda que no le hace nada, porque tiene madurez para discernir y escupir, como el pescado. Te comes la carne y sacas las espinas. Entonces la idea sería aquí, un joven, por ejemplo, que va empezando en su fe, si sigue escuchando el mismo tipo de música sin discernir, sí le afecta. O sea, no podemos decir que no le afecta, sí le afecta, especialmente porque la música es uno de los instrumentos más poderosos para dar mensajes, más que solo la palabra. Es comprobadísimo, o sea, comprobadísimo. Si yo a esto que estuviera diciendo le pongo música, ustedes, o sea, y yo lo aprendemos rapidísimo. Entonces, los principios que hay detrás de lo que se está cantando, hay personas que no tienen la madurez para desecharlos. Es la misma pregunta que nos hacen: hermano, me acabo de convertir y tengo 7 amigos en la escuela que son mis mejores cuates, fuman, toman y se pelean. ¿Me puedo juntar con ellos? Pues sí puede, pero no debe, porque no tiene la madurez para decirles que no. Cuando ese joven llega al punto de poder decir con madurez no, puede andar donde sea. Como Jesús se sentaba a comer, ¿se acuerdan? ¿Ok? Ladrones, publicanos, prostitutas. No nos atrevemos a decir que se contaminó de, pero comía con ellos. Entonces la idea aquí sería esta: yo podría sentarme a oír con mi esposa ahí en una cena con velas a Luis Miguel. Yo no sé, para encontrar una que Luis Miguel le cante a su esposa, pues no sé. No sé, sí, sería ver a cuál de las 7 o 8, no sé, o sea, no sé si me estoy explicando. Es un poquito difícil. Yo tendría que ser muy maduro para decir esto no, y hay cosas de las que no vamos a poder rescatar nada. Habrá otras que sí. Acabo hoy en la mañana, por cierto, de escuchar, no sé cómo llegué a un lugar donde había una canción de rock traducida al español que cantaba contra la droga, ¿no? Y un grupo ahí diciéndole a los muchachos que no se droguen. Está bien, la letra está bien, es el mismo mensaje que yo daría. Eso quiere decir que los patrocinio y voy a sus conciertos y me compro, o sea, no, es otra cosa. Pero es asunto de la madurez. Es de qué tanto yo pudiera exponerme a eso sin que me llegue, sin ignorar que la música es música. Y la gran mayoría se nos pasa. Ni sabemos y estamos ya ahí bailando, ¿verdad? Ese tipo de cosas. ¿Iba a comentar algo usted, hermano? Sí, bueno, en una ocasión platicábamos nosotros con un pastor y hablábamos de una canción que grabó Marcos, y él nos decía, bueno, la canción, la letra es bonita, pero la letra fue, se la pirateó a una adoradora de Satanás. Ahora. Entonces decía, bueno, él nos dijo eso. Si eso fuese cierto y nosotros ya estamos conscientes del origen de la letra, ¿qué tan bueno es nosotros continuar escuchando, tomando en cuenta que a lo mejor nosotros no estamos adorando a Satanás, ¿no? Sino adoramos... Ahí está la respuesta. O sea, si yo entiendo para quién estoy tomando eso, no tiene problema, porque yo lo estoy dirigiendo a él. Es lo mismo de los miembros, son neutros, y ahora antes yo lo dirigía a Satanás o los usaba para el pecado, y ahora he tomado la decisión de usarlos para el Señor, ¿no? Saberlo como tal. Pablo, el mismo ejemplo, habla de que puede contaminar nuestra débil conciencia. Esa es la idea de Pablo. Cuando él dice, mejor no le digas, ¿verdad? ¿De qué es? Que esté comiendo ahí, no le digas, mira, eso que te acabas de comer lo sacrificaron a los ídolos. Porque dice, si él es débil, vas a contaminar su conciencia, entonces mejor calladito. Pero si sé y ese conocimiento me causa a mí problemas y lo sigo haciendo, Pablo dice que se convierte en pecado para mí. ¿Me expliqué?
Es la misma idea con la música, con el pan de muertos que ya viene, ¿verdad? ¿O ya pasó? Ya no sé ni dónde vivo, hermano. Con el pan de muertos. La rosca. Exacto, porque es la misma pregunta. Hermano, esta concha, este pan estaba en la ofrenda ahí en el Zócalo. Y mi abuela pasó por ahí y nos repartió todo nuestro... ¿Lo podemos comer? Es pan. Es pan. No, pero es que fue sacrificado. Ah, entonces no te lo comes. No, hermano, es que estaba ahí como ofrenda a Satanás. Hermano, tíralo. Me dices, ¿dónde, verdad? Pero... porque es asunto de lo que Pablo entiende como la conciencia, ¿verdad? Dice que para lo que uno es pecado, para él es pecado, y si lo hace, está contaminando y yendo contra su conciencia. Como la conciencia es un freno que Dios nos dio, el creyente nunca debe aprender a ir en contra de su conciencia. Nunca. Entonces si alguien dice, ay, ¿lo hago o no lo hago? Si dudas, no lo hagas. No lo hagas. No, hermano, es que me invitaron a bailar, voy. Hermano, tú tienes discernimiento por la Escritura. Entonces debemos estar sabiendo por la Biblia qué dice la Escritura para que mi conciencia se ajuste a la Escritura. No la vida a mi conciencia, porque si no, imagínense. No, pues yo no me siento mal, entonces está bien. Entonces sería un problema, ¿sí, hermano? Pastor, una pregunta. Sí. Una persona que quisiera entrar a la alabanza, ¿dejaría ya de oír toda la música mundana? Así fueran, por ejemplo, es que yo quise entrar una vez a la alabanza, okay, y me dijeron que no, que para empezar tenía que jamás oír música mundana. Y yo le decía, ay, pero a mí me gustan mucho los tríos, o Juan Manuel Serrat, por ejemplo, ¿no? Yo veo una letra bonita. Y me decía, no, nada, okay, porque la alabanza es algo muy fuerte. Entonces, si tú oyes música mundana, ¿qué nos vas a dar a nosotros en la alabanza? Claro. Las dos, o sea, sí, la respuesta es sí y la respuesta es no. Sí, porque lo que está diciendo ese pastor o ese líder es cierto en el sentido de que nosotros somos el instrumento que Dios usa y debemos estar limpios, en santidad, en pureza. El asunto es discernir o distinguir qué es pureza. O sea, ¿qué es pureza? Si yo no escucho música mundana, pero tengo orgullo en mi corazón, tengo un problema. Si ya no escucho ese tipo de música, ¿verdad? Pero voy allí para que me vean, es un problema. Ahora, la otra parte es esta. Cada pastor, eso sí dice la Biblia, cada pastor, cada iglesia tiene la autoridad de determinar qué van a exigir o demandar de su gente para participar en el ministerio. Eso sí, lo peligroso sería cómo definimos quién es digno de estar ahí y quién no. Porque si yo no escucho música y entonces subo, pero todavía digo mentiras, o todavía tengo problemas de orgullo, o me desafino, ¿no? O sea, cosas así. O sea, metemos en problemas casi a todo el ministerio porque tenemos que discernir o definir quién es digno de estar ahí. Y es peligroso, hermana, porque cuando empezamos a poner ese tipo de reglas que no vienen de principios de la Biblia, se llama legalismo y se empieza a hacer un desorden y produce carnalidad. Curiosamente, el legalismo produce carnalidad. Y el primero, no sé el detalle, pero le aseguro, la primera cosa que se produce se llama orgullo. De que las personas que están ahí sí lo merecen, sí son dignas. No sé a quién le tocó, eso pasaba, en los grupos de alabanza pasaba con la Santa Cena. Aquí, no, pues yo me acuerdo, hermana, de cada 10, una pasaba, ¿no? Y eso porque no había hecho groserías el día anterior. Y ay, pasaba, ¿no? Cuando uno entiende lo que es la mesa del Señor, entiende, nadie es digno y vas ahí para reconciliarte y buscar al Señor. Pero cuando lo ponen del otro lado, de que nada más llegan ahí los dignos, uy, es peligroso porque crea orgullo en los que están allá y nos crea, pues, culpabilidad en los que estamos acá. No sé si estoy contestando su pregunta, pero... Sí, yo creo que, perdón, quiero agregar algo más. Sí, claro, claro. Que igual y a lo mejor el estando en la alabanza, por ejemplo, ya estando ahí, pues yo creo que te va a interesar más estar agradándole a Dios que pues estar escuchando otra música, ¿no? Yo creo que es todo un proceso, ¿no? En que si ya estás ahí, pues poquito a poquito vas a ir dejando todas esas cosas, ¿no? Y que vas a enfocar más en la alabanza. Claro, sí. que poco a poquito se van a ir dejando ese tipo de cosas
porque tú ya te vas a dedicar más a eso, ¿no? Sí, pero como dice el pastor, pues es muy fuerte que te digan no, claro, como no. dicen, Okay. pues no soy digno. Sí, sí, por supuesto. El detalle sería aquí mire, yo tengo libros ahí, muchos libros. Por madurez hay libros que ya ni abro, o sea, ni abro. Y los compré en la Biblia Cristiana, pero ni los abro, pero están ahí, o sea, no es que me dijeran, si tienes ese libro, ¿verdad? Quémalo aquí ahorita o te sales del pastorado. Ahí está, sé que es, pero yo por mi madurez no me expongo a eso. Hay programas que hemos estado viendo mi esposa y yo y de plano, y no es porque seamos ni legalistas, así de decir, qué basura, en serio. Gracias a Dios tenemos un control, ¿verdad? A veces el diablo le estorba la pila y no sé. Le cambiamos, ¿me entiende? Pero no es de que, pues, ya no, es asunto de otra vez, la madurez, y que el Señor requiere pureza, sí, por supuesto, en mi vida, en mi corazón, que sea solo para Él. En esa madurez y en esa pureza, yo voy a poder discernir qué debo escuchar y qué no debo escuchar, ¿verdad? Pero ya es un asunto de la madurez del individuo. Cuando yo vengo y lo impongo de afuera, decir, no ponga a nadie bufandas negras, pues, o sea, ¿de dónde viene, verdad? Y es un poquito extraña la idea. Entonces, mucha gente mete eso, por eso explicamos la diferencia entre el mundo y los medios que usa, ¿verdad? Entonces, habrá que distinguir esas dos cosas. Voy a continuar a la hoja, hermanos. Dice, la Biblia declara que el mundo es totalmente contrario a Dios y a sus hijos, Santiago 4:4. Este versículo que viene nos va a ayudar a entender cómo no pudiéramos, llega un punto en que no podemos estar con las dos cosas, porque hay enemistad. Santiago 4:4 dice, o almas adúlteras. ¿Entienden lo que es adúltero? Un adúltero, ¿qué es? ¿O quién es? Un adúltero es un mentiroso. Hay mentira en su vida, pero ¿por qué se distingue un adúltero? Infiel. Es una mujer o un hombre que están casados y son infieles a su cónyuge. Ese es un adúltero o adúltera. Santiago llama o habla de que las almas pueden ser adúlteras. Las personas podemos ser espiritualmente adúlteros. ¿En qué sentido? Ahí lo dice, 4:4, o almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es adulterio espiritual. Lo mismo que decía Juan, ¿verdad? En su carta, no podemos, si tenemos el amor de Dios, no podemos amar al mundo. Entonces, sí, hermanos, hay un punto muy claro, una línea, en la que un cristiano, hay simplemente cosas donde un cristiano no debe entrar, no debe meterse, porque todo lo que está rodeando allí es mundano. Y uno tiene que tener esa precaución, o sea, no puede estar caminando en los dos terrenos, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado, pues. Y la clave es discernir. Dice, la Biblia declara que el mundo es totalmente contrario a Dios y a sus hijos, Santiago 4:4, por lo que no debemos esperar su aprobación, ni su aceptación, ni su ayuda. Escriba por favor ahí en las líneas. No debemos esperar su aprobación, ni su aceptación, ni su ayuda. Aquí en ese sentido, hermanos, cuando hablamos del mundo, es una corriente, como lo define Efesios 2, tan fuerte, y es una corriente tan ancha y tan común y tan normal, que a veces la forma más fácil de definir al mundo es decir que el mundo es el montón. Es lo que hace el montón, como piensa el montón, como habla el montón. Ve a una escuela, lo que todo el montón de los chavos andan haciendo, segurito es el mundo. Y ellos creen que son libres, pero están nada más siguiendo una corriente. La idea aquí es que esa corriente es tan fuerte que muchas veces el cristiano es engañado en pensar que el mundo le va a aplaudir, lo va a aprobar e incluso le va hasta a ayudar. Y cuando se convierte a Cristo y el mundo se le viene encima, la frase así, literal, ¿verdad? El mundo inconverso se le viene encima, a veces el cristiano se apachurra, porque piensa que su aprobación y su aplauso y su ánimo deben de venir de los demás, cuando no es así. Vamos a ver los textos que tienen, son todos ellos importantes. Chéquelos, Juan 15. Verso 18, si el mundo os aborrece, 15-18,
Si el mundo os aborrece, ¿qué dice el Señor? Llora y clama a mí, yo te responderé. Fíjate lo que dice, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. O sea, ¿qué está diciendo? O sea, aguanta. ¿Qué? A mí, o sea, Jesús fue aborrecido por el mundo. Lo mataron. Tú estás diciendo, ¿de qué te quejas? Que tu vecino inconverso te trae cocido. Y no por mal testimonio, por buen testimonio, que se burla de ti. Los compañeros en tu escuela te agarran de bajada y de subida y del lado y del otro lado. O sea, él dice, a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Mira, hermano, estás en el mundo, eres del mundo, te conviertes a Cristo y empiezas a cambiar tu estilo de vida para que deje de ser del mundo. Hay un punto en que, te lo digo así de sencillo, tú no te vas a tener que separar del mundo. Tú no lo vas a tener que hacer, ellos lo van a hacer por ti. Ellos son los que te van a mandar por un tubo, ellos son los que te van a rechazar, ellos son los que se van a empezar a burlar, ellos son los que van a empezar a poner límites. No lo tienes que hacer tú. Tú sé fiel al Señor, tú ama al Señor, discierne en qué cosas te vas a meter y en qué cosas no, y el mundo solito, ellos son los que te van a empezar a rechazar. No eres tú el que tienes que estar, no, mundo, ¿verdad? Cruz, vete, ¿verdad? Y rechazando el mundo. No, no funciona así. Ellos te van a aborrecer, porque distinguen al que no es de ellos. Y como no eres de ellos, no te aman, te aborrecen. Entonces, es lo que se llama una separación natural. Ya leímos 17:14, ¿quieres revisar 16:33? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y aquí viene, mira. En el mundo tendréis aflicción. Ahí está la promesa, ¿ok? ¿Te gustan las promesas de Dios? Ahí hay una. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si tú estás en Cristo, el mundo no va a poder más que tú. No te va a poder jalar, o apachurrar, o deprimir, o derrotarte. No puede, no tiene poder. Cuando tú estabas sin Cristo, sí, era una corriente que te arrastraba. Ahora que tú estás en Cristo, puedes no solo aguantar la corriente, sino ir en contra de la corriente. Eso se puede hacer. Tienen allí 1 Juan 3:13. ¿Alguien de ustedes me puede ayudar a leerlo? Por favor. Hermanos míos, ¿sí? No os extrañéis si el mundo os aborrece. La misma, ¿verdad? No te extrañes. No te extrañes. Pero imagínate cuánto batalla un cristiano que en lugar de entender que el mundo lo va a aborrecer, está esperando que el mundo le aplauda. Pobrecitos, o sea, pobrecitos. Batallan mucho. Comprometen sus principios, se manchan en su vida espiritual. Y aún así, curioso, ¿no? Una vez que tú dices que eres cristiano, te presionan y se burlan de ti. Y si te regresas con ellos, se burlan más de ti. Ah, no quieras esto, y no quieras lo otro, y no quieras aquello, y no quieras cristiano. O sea, el mundo te va a odiar, porque no eres de ellos. Si das buen testimonio, te van a odiar. Si das mal testimonio, te van a odiar más, por hipócrita. O sea, ya que estás de este lado, no puedes ir y hacer ahí, ser de los dos bandos, ¿no? Como esos agentes dobles que había en el tiempo de la Guerra Fría, ¿verdad? Que espiaban para un país y al mismo tiempo espiaban para otro, y ya andaban pasando esa información, ¿no? No se puede. Inmediatamente que estás en Cristo, el mundo te va a aborrecer. Entonces mejor da buen testimonio, sé fiel al Señor, porque de todas maneras te van a aborrecer. Si das mal testimonio, de todas maneras te van a aborrecer. Y peor, ¿verdad? Peor, te vas a quedar, como dicen el dicho, como el perro de las dos tortas, y entonces va a estar triste. En Efesios 2:2, Pablo nos enseña que quien está detrás de la corriente del mundo es el diablo. Eso dice la Biblia, ¿ok? No es nada más, hermanos, no es nada más una cuestión humana. A veces pensábamos que el mundo es un asunto humano nada más, hermanos, no. Hay un espíritu detrás del mundo, y ese espíritu maneja y domina el mundo. Es el príncipe
de este mundo, el príncipe de este siglo, el Dios de este mundo. ¿Sí? Solo como un comentario, ¿aquí hay cinéfilos o gente que le gusta el cine? Nadie. Bueno, algunos. ¿Algún sincero que quiera decirlo? Bueno, aquellos que nos gusta el cine, hace unos años empezamos a hacer unos estudios para una clase en el Instituto Bíblico sobre el cine. Hicimos algunos estudios. Toda película, el 100% de las películas que existen, los libros, la música, tienen detrás de la película, ¿verdad?, una cosmovisión básica, una manera de pensar. En esa película tú puedes discernir si existe Dios, si no existe Dios, si hay justicia o no hay justicia. Y muy interesante, hermano, cuando empezamos a hacer este estudio, muchas películas tienen evidentemente ideas 100% antibíblicas, ¿verdad?, de no existir Dios, de que hay un Dios malo, de un dualismo eterno, unas cosas antibíblicas. Pero sucede algo muy interesante. A lo mejor ustedes se van a reír de lo que yo voy a decir, pero yo les animo a que abran sus ojitos y vean las cosas con discernimiento. Pero muchas películas, no todas, pero muchas películas contienen asuntos espirituales que tienen que ver con Satanás, que son más bíblicos que lo que mucha gente piensa. Mucho más bíblicos que lo que mucha gente piensa. Y me da más miedo cuando logro ver esas cosas, porque yo digo, ¿a qué escritor se le va a ocurrir eso? Si no viene del mismo diablo. ¿A qué escritor se le va a ocurrir eso? Ideas que dices tú, qué bárbaro, qué cosas, ¿no? Y de veras, hermano, hasta las películas que ustedes imaginarían tienen un contenido espiritual detrás tremendo, animismo. Esta película, por mencionar Una tierra de osos, ¿no?, es un animismo bárbaro, ¿no? Y lo que hay detrás de este animismo es impresionante. El Rey León, también su simbolismo en ese caso es interesante. No estoy diciendo que llegue a su casa y las queme, ¿verdad? Discierna, nada más vea bien con los ojos abiertos espirituales qué hay detrás de eso. Es un ejemplo que se aplica a la música, es un ejemplo que se puede aplicar al arte, a cualquier forma de arte. El asunto es, el mundo produce cosas, pero no son solo humanas, ¿no? No es nomás el hombre y su intelecto produciendo cosas, es un hombre caído, pecador, que tiene a Satanás como su padre. Entonces las cosas que produce, hermano, son bárbaras, o sea, son tremendas, y reflejan precisamente lo que dice Efesios 2:2, que es el príncipe de este mundo el que está manejando esa corriente. Bueno, ¿cuál es la solución a esta guerra? Vamos a terminar el párrafo para hacer un descanso. ¿Cuál es la solución a esta guerra? Como en el caso de la carne y el pecado, también esta es una guerra que el cristiano ya ha ganado en Cristo. ¿Ok? Ya ha ganado en Cristo. Ve la verdad sobre lo que Dios ya ha hecho en estos pasajes. Juan 16:33, lo leímos hace un momento. El Señor dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No está por vencerlo, Él ya lo ha hecho. El mundo ya no tiene poder por encima de Dios, de Cristo y del cristiano. Ya no. El mundo, si llega a jalar a un cristiano, porque el cristiano se mete ahí, porque el cristiano ama a ese mundo y entonces no lo quiere soltar. Pero no es porque el mundo tenga más poder que el cristiano para obedecer al Señor, obviamente. Juan 16:33 dice, mi Señor ya ha vencido al mundo. Escribe Juan 14:27, por favor. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Él dice, Él me ha dado una paz auténtica. Primera de Juan 4:4. Este te voy a pedir que lo busques, ese sí, léelo tú, por favor. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios. Nota la palabra sois, pertenencia, ¿verdad? Pertenecemos a Dios. Y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros
que el que está en el mundo. Entonces el mundo tiene su rey arriba con su gente. Nosotros tenemos a nuestro rey y su gente. Y es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, por eso dice ahí, los habéis vencido. Dice tu hoja, ya hemos vencido al mundo porque es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ahora viene la pregunta clave, ¿crees estas verdades? ¿Se acuerda usted que platicamos que victoria en Cristo, todo el proceso depende de lo que crees? Porque vives tú de acuerdo a lo que crees. La forma de pensar define tu forma de vivir. Entonces, si tú no crees esas verdades, vas a ver al mundo como algo tan fuerte que decir, no, yo no puedo resistir esto. Una invitación, la música, ¿verdad? Las películas, no la puedo apagar, no la puedo regresar, no me puedo salir de este lugar. Claro que puedes. Antes no, pero ahora sí puedes. Y puedes pensar diferente. Dice ahí tu hojita, 1 Corintios 2, 12 y 13. Es una referencia a los espíritus. Uno es el espíritu del mundo y otro es el espíritu de Dios. Y dice la hoja, nosotros tenemos el espíritu de Dios, no el espíritu del mundo. Ahora observa lo que nos toca hacer a nosotros en base a lo que Cristo ya ha hecho. Y aparece el texto de 1 de Juan 2, que lo que nos dice es que nosotros no tenemos que amar las cosas ni al mundo ni las cosas que están en el mundo. Escríbelo por favor. No debo amar al mundo. No debo amar al mundo. Es otra evidencia en la Biblia que demuestra que el amor bíblico es una decisión, no es un sentimiento. El amor bíblico se decide, ¿okay? Y es el amor en el que se basa el matrimonio, en el que se basa el amor de Dios para mí, y también en el que se basa el amor del mundo. Si tú amas al mundo es porque decidiste amar al mundo. Entonces, por eso se ordena, no lo ames, porque es adulterio espiritual, ¿verdad? No ames al mundo. Dice allí, ahora que estoy en Cristo, soy libre para tomar esta decisión. Escríbelo así. Puedo no amar al mundo. Puedo no amar al mundo. Y vamos a revisar los textos que hay ahí. Colosenses 2:8, está abajo. Sí. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, fíjense hermanos, filosofías y huecas sutilezas, y aquí está la clave, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, si yo le preguntara, ¿cómo ataca el mundo? ¿De qué forma son sus ataques? Según este versículo, ¿de qué forma son sus ataques? Por las debilidades que nosotros tenemos. Por supuesto, llegan a nuestras debilidades, pero ¿qué es lo que me avienta el mundo? Según este texto. Tradiciones de hombres, y hay otra palabra ahí, filosofías, huecas sutilezas. Habla sutilezas, es la idea de, a ver, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Y ahí están rompiéndose la cabeza sobre esas cosas que quién sabe si llevan algo, ¿no? Pero el mundo ataca con filosofías. Entonces, le voy a dar el ejemplo que platicamos el otro día con mi hermano, mis hermanos aquí. Mi hijo Alejandro, el mayor de los dos que tenemos, llegó a la casa un día con una moneda de 10 pesos. ¿De dónde sacaste la moneda de 10 pesos? Porque yo no se la di, ¿no? Y algunas veces traía ahí cosas y las vende, ¿no? Y los niños tienen toda una mafia dentro de la escuela ahí, ¿verdad? Se venden y se compran, costa un mercado negro ahí. Pero bueno, el caso es que llega y me dice, no, me la encontré. ¿Dónde te la encontraste? Pues allí a un lado, en el piso, ¿pero en dónde? En el salón. ¿Pero en dónde? Pues a un lado de mi mochila, ¿verdad? Estaba ahí tirada. Y entonces la agarró, ¿verdad? Y se la guardó. Platicábamos que toda persona tiene lo que se llaman unas necesidades básicas, principales, primordiales, necesidades. En este caso, para un niño, pues es la necesidad de dulces, ¿no? Él la siente así, necesito dulces. Entonces, cuando yo voy caminando por el salón y veo una moneda de 10 pesos, yo tengo necesidad de dulces, para comprar dulces necesito dinero, y aquí hay una moneda. Entonces mi necesidad está satisfecha. ¿Por qué?
Porque la forma en que nosotros satisfacemos nuestras necesidades se llaman los valores. Entonces un niño desde chiquito aprende que para satisfacer esa necesidad, él puede aprender si se vale robar o no se vale robar. Si encontró esa moneda y es de él porque la encontró allí, o si tiene que trabajar para obtener esa moneda para los dulces, o si tiene que decir la verdad, o se vale decir mentiras con tal de obtener una moneda. ¿Sí se fijan los valores? Entonces, muy chistoso, porque llega y ya le explicamos, no, pues esa moneda es de alguien, o crees que brotó de la tierra así, no, o crees que cayó del cielo, no, ¿cómo crees que llegó la moneda? Entonces lo llevamos hasta el punto de que él reconociera que esa moneda se le cayó a alguien más. Entonces, ¿qué le estamos enseñando? El valor de que si quiere dulces, no puede tomar lo que es de alguien más. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo ataca el mundo? Con esto. Necesitas eso, agárralo. Y eso, o sea, fíjate hermano, a ti como cristiano el ataque es con pensamientos, filosofías. Por eso me explicaba, Victoria en Cristo, ustedes van a aprender, es una guerra, pensamientos, argumentos, sutilezas, filosofías, rudimentos del mundo. No es que el mundo está en guerra contra los cristianos y ahí vienen con escobas, ¿verdad?, a pegarnos, y ese es el extremo, ¿no? Es con ideas, con ideas. Ya viene Navidad y va a haber muchos gastos. Esta transita te caería bien. Un dinerito extra a nadie le hace daño. Y como dijeran aquel, el que no tranza no avanza. Entonces, son ataques del mundo en forma filosófica. ¿Han visto los debates? Está una persona aquí parada y está el otro allá con un micrófono. Eso es un debate. No es el mundo agrediéndote, ¿no? No necesitas. Esto es lo que tienes que hacer, atacándote aquí. ¿Qué cambia el cristiano? El cristiano no cambia sus necesidades. Estas siguen siendo las mismas porque somos hijos de Dios, somos criaturas de Él, Él nos las dio. Lo que cambia es la forma en que suplimos esas necesidades, o sea, nuestros valores. Eso es lo que cambia. Eso es lo que cambia cuando eres cristiano. Tu ataque entonces, como estamos viendo allí, es con filosofías, con huecas sutilezas. Mi hijo ahí, aún a su corta edad, no sé de dónde, porque yo no se lo enseñé, sacó el valor o le llegó la filosofía de que se valía, que si estaba tirado no es de nadie. Si está tirado es mío, porque yo lo vi. Ese es un valor, y si, imagínate si yo se lo reafirmo. Muy bien, hijo, muy listo. Seguro los niños se aventaron, pero tú se los arrebataste. ¿Qué valor le estoy dando ahí? Un valor horrible, ¿no? O sea, tremendo, tremendo. Entonces, esto es inagotable, hermano. O sea, lo estudiamos en nivel 3, es muy interesante, pero lo que quiero que vean es cómo el mundo ataca en ese nivel, en los valores. Necesitamos amor, todos tenemos la necesidad de amor. ¿Cómo satisfacemos eso? Son los valores. ¿Ok? Con amigos y comprometo otros valores con tal de obtener amor, la prostitución, no sé, pornografía. Usted búsquele, porque en ese sentido hay un montón de formas o valores equivocados para suplir una necesidad. Y es como el mundo ataca. Dice tu hoja, Colosenses 2:8, debo estar atento a la palabra de Dios para que no me engañe. Porque la frase ahí, si se fijan en el verso 8, la primera palabra, ¿cuál es? Mirad. Mirad significa listo, pon atención, estate atento. Según Juan 12:31, 16:11, mi Señor ya ha emitido un juicio sobre el príncipe de este mundo. Voy a leer aquí Juan 12:31. Discúlpeme si usted está aprendiendo a manejar la Biblia, tenemos que ir rápido en los textos. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y 16:11, hablando de la obra del Espíritu Santo, dice que nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio, verso 11, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Muy bien, concluimos. Así es que en Cristo yo tengo la victoria sobre el mundo. Escribimos. Este no tiene ya poder, este no tiene
no tiene ya poder para arrastrarme tras su corriente. Este no tiene ya poder para arrastrarme tras su corriente. En Cristo ya he vencido. Ok. ¿Sí anotaron todo, hermanos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son como 7 líneas que tuvieron que haber llenado en ese párrafo de la página 4. Muy bien, entonces mire, vamos a concluir aquí. La carne es mi tendencia a hacer las cosas independiente de Dios. El mundo es todas estas ideas y pensamientos que vienen precisamente del diablo a través del mundo para buscar que yo me aleje de Dios, llevarme al pecado, pero vienen en forma de filosofías. Y todos nosotros, la mayoría de nosotros, nacemos, de hecho, somos criados en los valores del mundo. Aunque tengamos padres cristianos, estamos rodeados por todos lados de valores mundanos. Por todos lados, desde la primaria, desde la escuela, el niño más grande es el que le pega a todos, es el que tiene más poder y se come todos los sándwiches, ¿no? Entonces, son valores. Entonces, estamos siendo moldeados todo el tiempo por estos valores. Si alguien te ofende, en este momento vas al café y alguien te avienta el agua y te ofende, tú tienes la opción de arreglar ese problema con los valores del mundo o arreglar ese problema con los valores bíblicos. Lo que cambia es que cuando tú no eras cristiano, el único valor que conocías era, pues aviéntasela tú. O si no, no le avientes agua, échale tierra a su vaso. O véngate. Ese es el valor del mundo. Cuando tú eres cristiano, por eso escribieron ustedes allí, puedo no amar al mundo. Ahora ya no tengo que hacer eso, tengo otro valor diferente que se llama perdonar, pasar por alto la ofensa, practicar la paciencia, no sé, y muchas otras cosas. Antes no existía esa opción, pero ahora que eres creyente, ya existe esa opción. ¿Cuál estás obligado a hacer? Pues ninguna de las dos. Ni estás obligado a hacer esta porque tienes libre albedrío, pero la buena noticia es que ya no estás obligado a hacer esta. Si alguien te ofende, no estás obligado a gritar. No estás obligado ya a contestar con el puño. No estás obligado a blasfemar. Ya no. Antes sí, porque era la única forma, conocías, ¿no? Ahora ya no. Esa es la buena noticia. Ya no. Cristo ha vencido. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. ¿Entiendes? Entonces, de eso se trata la idea. Llevamos dos enemigos, que es la carne y es el mundo. Estamos por acá. Vamos a regresar con el tercero para introducirnos a un poquito a lo que es este tercer enemigo. Entonces vamos a tomar un tiempo, hermanos, para que vayan a prepararse un café. Creo que no hay nada de comer, pero hay café. Entonces, un tema de filosofías, de pensamientos, de ideas que intenta sembrar en mi vida valores mundanos para que yo viva de esta forma. Recuerda, como la clave es lo que pienso y los valores se piensan, el mundo no te ataca por afuera, no te ataca externamente, jalando tu mano. El mundo te ataca en forma de pensamientos o de filosofías, porque si el mundo afecta tu forma de pensar, va a afectar tu forma de vivir. Tercer enemigo, aquí ya cambia, porque el tercer enemigo es personal. Es una persona, ¿ok? Cuando digo persona, no piense que el diablo es un señor de smoking blanco, ¿verdad? Y oscuro. Cuando hablo de persona, estoy hablando de que tiene intelecto, piensa, tiene sentimientos, o sea, emociones, y tiene voluntad, toma decisiones. Esa es una persona, ¿de acuerdo? Dios es una persona o una energía. Es una persona, piensa. ¿Sí? ¿Tiene sentimientos? Por supuesto. ¿Toma decisiones? Sí. Es una persona. Es un Dios personal. ¿Ok? ¿Un ángel es una persona? ¿Tiene pensamientos? Sí. ¿Sentimientos? ¿Sienten o no sienten? Sí. Es que eso de los ángeles, así como que en realidad yo nunca lo he, en particular nunca lo he visto
así de que nomás sé que saben que tienen alitas. Las alitas encuerados andan por ahí tirando flechas. Ya alguna vez en una predicación nos dice la diferencia entre un ángel y un arcángel. Y bueno, sé que los arcángeles Claro. Así es. Hay mucha información en la Biblia de ángeles y de todos los seres celestiales. Pues nomás así como que la leo y dices así. Correcto, sí, es normal. La mayoría de la gente, curioso, tomamos nuestras ideas de los ángeles de fuera de la Biblia, de películas, de la mitología y todo eso, y es perfectamente normal. Pero, concluyendo en este punto, los ángeles sí tienen intelecto, sí tienen sentimientos, y muy interesante, sí tienen voluntad. Deciden los ángeles, no son robotitos, no son seres a control remoto, ¿verdad?, manejados por Dios, deciden. Se rebelaron contra Dios, ¿verdad?, entonces deciden. Entonces son personas, ¿ok? Sí, entonces no confunda, ya ve que la simultrufia decía que era una persona humana. Bueno, es correcta la frase. Es correcta la frase porque hay persona divina y Dios es una persona divina. ¿Sí? El diablo es una persona espiritual. Nosotros somos personas humanas. Entonces, el término persona es muy amplio. ¿Ok? Solo para ver si entendimos. ¿El ángel es personal? ¿Ser personal? Si Dios es un ser personal. ¿El hombre es un ser personal? ¿El diablo es un ser personal? ¿Su perro es un ser personal? No. No, aunque usted diga, ya lo hemos dicho, que piensa, siente y toma decisiones, no, ¿verdad? En ese sentido no. El perro no razona a la forma de un ser humano. Aún los animales más inteligentes, ¿verdad?, hasta lo que sabemos ahora, el delfín y el cuervo incluso es considerado muy inteligente. Algunos primates no tienen, ¿verdad?, la forma en su estructura de personalidad como la tenemos nosotros. Entonces, el diablo, a diferencia del mundo, es una persona, ¿okay?, un ser personal. Vamos a ver. La mayoría de nosotros sabemos que el diablo es el enemigo número 1 de Dios y los cristianos. A diferencia de la carne y el mundo, el diablo es una criatura inteligente. Se le llama también el rebelde, el acusador, escribimos, el adversario, la serpiente, el cazador, el dragón. Mire cuántos nombres, ¿verdad? El dragón, Beelzebú, el príncipe de los demonios, el príncipe de los demonios, el príncipe de este mundo, también dice ahí, príncipe de la potestad del aire. Ese nombre es interesante. A veces si tratamos de preguntar, ¿dónde está el diablo?, la gente imagina que el diablo está en el infierno. No, todavía no. El diablo, su lugar de operación es en el aire. ¿Ok? Ahora no se imagina el diablo volando, ¿verdad? O sea, es su terreno de operación, el segundo cielo, como lo conocemos, ¿verdad? El segundo cielo. Entonces se le llama el príncipe de la potestad del aire. Dice, y el hecho de que sea una persona, subraya la palabra persona, el hecho de que sea una persona le da una dimensión diferente a la lucha que libramos contra él. Bueno, voy a continuar. Primera Pedro 5:8 nos enseña que él, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La sola frase indica inteligencia, indica intención, indica voluntad, indica algo de su carácter. De hecho, todos los nombres nos indican algo de él, de quién es este personaje. Y quiero rogarle, hermano, pedirle por favor que todo lo que vamos a ver de aquí en adelante, como todo lo que hemos intentado ver, venga de la Biblia. Si usted tiene ideas sobre el diablo, que vienen de la lotería, ¿verdad? El diablo, y usted se lo imagina ahí en pijama roja con la cola y los cuernos, saque de su mente esa idea. Vamos a tomar nuestros conceptos de la Biblia, no de otro lado, no del mundo, ¿verdad? Vamos a tomarlos de la Biblia. Entonces la Biblia nos dice que este personaje es
Un personaje que anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Indica intención, y una muy mala intención, ¿sí? También dice enseguida tu hoja, vivimos en un mundo que está bajo la autoridad de un gobernante maligno. Mientras estemos en la tierra, estamos en, entre comillas, territorio de Satanás. ¿Ah? Sus intenciones están expuestas claramente por Cristo Jesús en Juan 10:10. Y ahí nos dice lo que Satanás tiene en su corazón. ¿Qué es lo que hace? Podríamos ponerlo de otra forma. Si Satanás estuviera amarrado y lo soltaran, ¿qué haría? Si él tuviera oportunidad de accionar, ¿qué haría? Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, ¿verdad? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una cosa que me acaba de caer el 20 cuando estábamos en otra ocasión leyendo ese texto, no le había yo agarrado la onda que es muy posible que la I, que es una conjunción, indique progreso. Es decir, él viene a robar y luego, después que roba, mata. Y después que mata, destruye. O sea, no roba porque necesita. Roba para dañar. Y mata no porque quiere robar, como sucede en algunos lugares aquí, ¿verdad? Que dame el celular y si no, te mata porque quieren eso. No, él quiere quitarte todo aquello que Dios te da. Y luego destruirte, ¿verdad? Matándote, y después aquello que quede, lo destruye. Nos habla del grado de maldad que tiene este personaje. Hurtar, matar y destruir, ¿verdad? Nos da una ilustración, pues una forma de entender qué piensa este personaje. Escriba, por favor. Él solo busca robar, matar y destruir. Robar, matar y destruir. Además, también nos dice que él es padre de mentira. Juan 8:44, hablándole a judíos, ¿verdad?, que estaban cuestionando a Jesús sobre su descendencia, su naturaleza, si era verdaderamente hijo de Dios. Él les dice a ellos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Te acuerdas que estudiamos ese texto en la primera lección que tuvimos aquí? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer, dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Esa frase, hermano, no termino de entenderla. No hay verdad en él. Hemos dicho muchas veces, y a lo mejor con ese texto lo entendemos mejor, si no tener verdad, cuando piensa algo que tú no tienes, es ignorancia. Imagínate quién es el ser más ignorante en el universo. Y lo curioso es que sabe mucho. Y eso es algo para pensar. Es el ser más ignorante en el universo, pero es posiblemente uno de los seres espirituales que más conocimiento tengan. ¿Cómo está eso? Es también el ser más engañado en el universo. No hay nada de lo que ve, lo ve a la luz de la verdad. Le expliqué hace un rato en un ejemplo. Cuando usted vaya a ver una película, vea detrás de esa película qué hay ahí. ¿Qué están diciendo? ¿Hay Dios? ¿No hay Dios? ¿El amor es un valor? ¿O la mentira es un valor? ¿Qué hay detrás? Bueno, este personaje no tiene nada para ver lo que es la realidad. Es el ser más engañado en el universo. Jesús dice, no hay verdad en él. Y de hecho, sigue diciendo, cuando habla mentira, de suyo habla. Es decir, es su naturaleza. Porque es mentiroso y padre de mentira. Y algo también que hay que notar es que Jesús dice que es mentiroso. Y esta frase indica naturaleza. Y no solo eso, sino que nos dice que aparte es padre de mentira. Es decir, la mentira procede del mismo Satanás.
si nosotros nos preguntáramos, si Dios es verdad y es eterno, ¿de dónde salen las mentiras? Lógicamente, por la Escritura lo sabemos. Es la respuesta más simple y sencilla. Hay quien se rompe la cabeza y dice, bueno, si Dios es el creador de todas las cosas, y aquí hay mentiras, entonces Dios es el creador de la mentira. Se rompe en la cabeza. No, por supuesto que no. Son problemas filosóficos ahí antiguos. Bueno, puedo preguntar, sí, claro. Pero también alguna vez, sabemos que él conoce la verdad, también conoce la verdad, pero no la lleva a cabo. Por ejemplo, que él conoce las Escrituras. Entonces, ¿cómo es que sí sabe de la verdad, que no la quiere hacer? Bueno, es otra cosa. Entonces no es ignorante. Ignorante en el sentido de a la persona que no aplica la verdad que tiene, no en el sentido de que no sabe. Por eso les decía que es muy complicado entender que si le falta verdad o no hay verdad en él, sea un ser que tenga mucho conocimiento y sin embargo ese conocimiento no hace una pizca de diferencia en su vida. O sea, no aplica la verdad que sabe, porque no es verdad para él, está engañado. Pero entonces no es ignorante. Bueno, en el sentido de falta de información, no. Claro, en el sentido de que no tenga información, no. Pero es semejante en el sentido de que la información que tiene... O sea, porque sí la conoce, que no la quiere hacer. Exactamente. Exactamente. La Biblia nos dice, por ejemplo, en Santiago, no sé si es 2:9, nos dice que los demonios creen y tiemblan. ¿Y? O sea, como la gente dice, yo creo en Dios. Pues sí, y también los demonios creen en Dios. Y cuando hablan de Dios, tiemblan, pero eso no hace ningún cambio, ¿verdad?, en su forma. Y ese temblor no es de temor al Señor, es de pánico porque saben quién es. Entonces, el conocimiento que tienen no produce lo que fue diseñado para producir. Satanás es el extremo de eso. De hecho, nos enseña la Biblia que su problema esencial viene de la soberbia. Y va ligado a lo que sabía, va ligado a lo que hacía, va ligado a la posición que tenía de estar pues prácticamente como el segundo de Dios. ¿Okay? Recuerden, Jesús no es el segundo de Dios, Jesús es Dios, está a la par con el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Es una Trinidad. Pero el segundo de Dios era Lucero. Y entonces se le sube a la cabeza, se llena de soberbia y se nos habla del conocimiento que tenía. Y parte de ese conocimiento se ha perdido, se ha distorsionado, pero sigue ahí. Entonces, a lo que me refiero cuando hablo de ignorante, es de que nada de lo que él ve es verdad. Y eso, hermanos, no me cabe en la cabeza. ¿Cómo es posible eso? Nada de lo que Satanás percibe es cierto. Todos sus sentidos espirituales están torcidísimos por el pecado. Porque es su naturaleza. Así es, completamente pervertida. Entonces, yo quiero que ustedes tengan una idea o piensen. Dios nos creó con el concepto de amor acá, lo que es amor, porque Él es amor. ¿Cómo pensábamos del amor cuando no conocíamos a Cristo? ¿Qué pensábamos que era el amor? Pues no sé, pero algo súper chueco. Satanás es el extremo de eso. Y le digo, o sea, en ese sentido es ignorante. En ese sentido, todo lo que percibe está al revés. Todo lo que percibe está torcido. Nada de lo que él ve es la verdad. O sea, está engañado. Sigue creyendo que va a vencer, que es el rey aquí de este mundo. O sea, ¿cómo entienden que le trate de hacer guerra? Ay, Dios. Está loco. Esa es la mejor palabra que se me ocurre. O sea, ¿cómo? Y luego él, ¿no? Que sabe quién es Dios. De veras les pregunto, ¿cómo se le ocurre a un ser con ese entendimiento hacer una guerra contra Dios, contra el Cordero, juntar ejércitos de toda la tierra y tratar de derrotar al que viene desde el cielo? No sé si me estoy explicando. ¿Por qué esa acción? Porque está completamente engañado. Está ausente de toda verdad.
Entonces nada de lo que ve o percibe es verdad. O sea, la verdad está ahí, es objetiva y es absoluta, hay una verdad, pero él no la ve ahí, está engañado. Es lo que hace el pecado nos ciega, nos engaña, nos endurece. Satanás es el extremo de eso, ¿verdad? Quedó más o menos claro, porque quizás no pretendo que quede bien claro, porque algunas de esas cosas quizás yo no las sé explicar bien, pero es básicamente la idea de que él no, dice la Biblia que como no hay verdad en él, y la verdad es la regla o la línea con la que medimos todo, ¿cómo le hace él? ¿Usted ha dicho una mentira que hasta usted se ha creído? Yo creo que todos en algún punto, ¿no? Algunos por ahí más que otros, pero todos hemos dicho unas mentiras que hasta nos creímos ya. Contamos aquella historia que ni era cierta, pero ya le dijimos el color, el tamaño, todo. Y llegamos a creerla. Bueno, hagan de cuenta que Satanás vive en una mentira. Es padre de mentiras, no hay verdad en él. Yo no sé si alguien me ayuda a entenderlo, pero a mí se me hace el extremo de la tiniebla, de la ignorancia, del engaño, de la dureza, etcétera, etcétera, ¿no? No sé, sí, la necedad, la rebeldía en su extremo, la ausencia de Dios en extremo. No sé, o sea, imagínense, ¿no? Entonces está muy lejos de ser ese personaje que está bailando la viborita en el infierno, ¿no? En una fiesta, ¿no? Están todos en la fiesta en el infierno. Para nada, hermano, o sea, lejos de ser ese que cuenta chistes y no, o sea, qué curioso, ¿no? Ni cerca de eso. Muy bien, Juan 8:44. Enseguida dice tu hoja, el diablo siempre buscará hacer oposición a la obra de Dios. Zacarías 3:1. Si no me equivoco, lo leímos. A ver. Zacarías 3:1. Sí, al sacerdote Josué. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y Tesalonicenses 2:18. Dice así: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, dice Pablo. Entonces, lo que estamos diciendo es que él siempre se va a oponer a la obra de Dios. Sigo leyendo tu hoja. Así que si tú ya has pasado a la familia de Dios, ahora él es tu enemigo y buscará por todos los medios que tú no lleves a otros a conocer a Cristo y que no madures en tu fe. ¿Vale? Entonces, si se opone a la obra de Dios y Dios quiere que tú madures y que tú lleves a otros, pues Satanás se va a oponer a eso. Ahí está concentrado su trabajo. Sigo leyendo. Ya aprendimos que él usará tu carne, el mundo, tentaciones, mentiras, acusaciones, engaños, y fíjense en eso, aún milagros. Ahí está en su hoja, ¿verdad? Aún milagros para lograr sus objetivos en tu vida. Y nos vamos a ir más adelante ahí en su material, vamos a estudiar bien ese asunto hasta de los milagros, ¿ok? ¿Dónde entran y cuál es el lugar? Iremos avanzando en nuestra comprensión de la guerra contra él y sus demonios, pero por el momento es muy importante que sepas lo que Cristo Jesús ya ha hecho respecto a él. Nuestro Señor ya ha triunfado sobre él. Subraya ese espacio, ese pedacito, por favor, esa frase, porque es fundamental, hermano. Y tenemos este texto, bueno, dice ahí, le ha vencido. Y tienes Génesis 3:15. Génesis 3:15 es el Evangelio en un versículo en Génesis al principio de la creación del hombre. Es el Evangelio. ¿Por qué? Porque está, si lo quieres leer conmigo, es bien interesante este pasaje. Nunca termina uno de sacarle todo el jugo a esto. Es muy profundo, muy sencillo y muy profundo. Dice Génesis 3, quiero que note nada más en el contexto, que el Señor, después de que Adán y Eva pecan, usted puede ver, ellos comen allí en el versículo número 6,
dice que era árbol codiciable, tomó de su fruto y comió y dio a su marido. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, los cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuando el Señor viene en el verso 8, el primero con quien habla es con Adán, el hombre, que era el responsable y quien tenía la autoridad. Luego en su versículo número 14, en el 14 habla con la mujer. Dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces el Señor luego se dirige a la serpiente, versículo 14. Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad, atención con quien está hablando, pondré enemistad entre ti y la mujer. Atención, no dice entre ti y el hombre. Va a haber una enemistad entre la serpiente y la mujer, primero. Luego dice, y entre tu simiente. ¿A quién se refiere tu simiente? ¿A quién? ¿A la mujer o a la serpiente? Pues vuelva a leerlo ahí, vuelva a leer, no importa las veces que lo lea. Tenemos una serpiente y la mujer. Y el Señor dice, voy a poner enemistad entre ti. ¿Con quién está hablando? Con la serpiente. Y entre la mujer. Y luego dice, entre tu simiente. ¿De quién es esa? De la serpiente. Entonces aquí vamos a poner la simiente de la serpiente. Y entre tu simiente y la simiente suya. ¿De quién? De la mujer. Entonces, mira qué interesante. Aquí va a haber pleito continuo y enemistad entre esta serpiente y esta mujer. Y va a haber enemistad y pleito entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y luego dice, esta, si está hablando con la serpiente, ¿a quién se refiere esta? A la mujer. ¿Qué? En el contexto inmediato es la simiente de la mujer, que es esta. Y luego le dice a la serpiente, esta te herirá en la cabeza. ¿A quién le dice eso? A la serpiente. Entonces, quiere decir que esta simiente va a herir la cabeza de esta serpiente. ¿Está claro el texto? ¿Seguros? Sí. Ok. Y tú, serpiente, le herirás en el calcañar. Entonces la serpiente va a herir a esta simiente en el calcañar, que es el tobillo. ¿Ok? El calcañar. Ahora, usted sabe que una herida en la cabeza es mortal y una herida en el calcañar no. Curiosamente, muerde en el calcañar a la simiente de la mujer. Y sí, causa un problema, pero después obviamente se levanta porque es una herida en el calcañar, pero la herida en la cabeza es una herida mortal. Ahora, ¿por qué decimos que esto es el Evangelio? En este versículo es la primera mención del Evangelio ahí en la Biblia, una de las primeras, porque la mujer en la Biblia no lleva simiente. ¿Sí? El varón es el que lleva la simiente. Entonces, ¿cómo es que hay simiente de mujer? ¿Los hijos? Correcto, sí, por supuesto, es un hijo de una mujer, pero es simiente de mujer. Evidentemente, esto, hermano, así de sencillo, es un nacimiento virginal. Porque es una mujer que no recibe la simiente. Simiente viene de semilla. Esperma, ¿se conoce la palabra esperma? En griego, semilla se dice esperma. Entonces, cuando el varón en su matrimonio deposita su semilla, esperma, en el óvulo de la mujer, esa es la simiente. Ahora, ¿por qué no podía ser la simiente de Adán? Porque los hombres no tienen hijos.
¿Eh? Los hombres no pueden embarazar. Ah, no, sí, por supuesto, claro. No, sí. También fui a la primaria, sí. No, no es cierto, no. No, quizá la pregunta está mal. Acuérdense, simiente es línea, linaje, línea de, semilla de. Pero ¿por qué no se le llama, por qué se nos dice semilla de mujer? Si la mujer no tiene semilla. Es el nacimiento virginal. ¿Ok? Entonces, ¿por qué no dice simiente de Esa Adán? parte nos la explicó en Apocalipsis, ¿Ah, sí? ¿no, pastor? Sí. Cuando nos dijo cuando ya va a venir Jesús, Sí. que Dios planeó en Génesis esa salvación. Por supuesto, Porque supuesto. está Dios pensando en que si ya pecó Adán y Eva, entonces debe haber una salvación. Correcto. Y nos explicó que esa era la salvación. Así es, este es el Salvador, pero mi pregunta es, ¿por qué no dice, y la simiente del varón te herirá en la cabeza? ¿Qué dijeron? ¿En quién? En la simiente del varón. El varón echó a perder su simiente. Todos los hijos que Adán tiene, después de este evento, ¿cómo nacen? ¿Sirve esa simiente? No sirve. Por eso, al judío, una de las cosas que se le mandaba, ¿quiere ser mi pueblo? ¿Qué tenía que hacer el varón judío? Circuncidarse. Vamos a limpiar esa semilla. Qué interesante Dios, ¿no? ¿Cómo trabaja? Qué tremendo. O sea, no le decía, peínate de ladito y serás mi pueblo. Circuncidarse. ¿Por qué no hacerse algo aquí o tatuarse? Circuncidarse. Algo malo hay en tu semilla. Qué tremendo. Y ustedes ven la historia. ¿Se acuerdan? Algunos de ustedes vinieron a la reunión de Navidad, no sé si este año, cuando estudiamos la simiente, o el año pasado, ya no me acuerdo. Pero rastreamos la simiente desde Génesis hasta Mateo. Bien interesante. Dios, aquí se trata de una simiente. Y esa simiente anda por ahí, ¿verdad? Y entonces Dios dice, la simiente en el término humano va a venir de Abraham. ¿Se acuerdan qué le dice a Abraham? En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Ok? Es decir, de Abraham en la parte humana debería de venir la mujer de la que nacería el Mesías, esta simiente, ¿ok? Entonces Abraham trae esa simiente. ¿Cómo se llama el hijo de Abraham? Isaac. Entonces la simiente ahora está en Isaac. Y luego Isaac tenía que tener hijos. ¿Para pasar qué? La simiente. Todo el asunto, hermanos, en su Biblia, es asunto de la simiente. Es una historia fascinante. ¿Y se acuerdan lo que quería hacer Abraham? Tenía él la promesa de Dios de que su simiente iban a venir naciones bendecidas. Y pasaban los años y su esposa estéril y el anciano. ¿Qué hizo Abraham? Tomó a Agar, ¿sí? Y produce un hijo según la carne. De ahí vienen los árabes. Pero dice Dios, no, ese no lleva la simiente, ese es tu obra. Ese es trabajo de tu carne. No es la obra mía. Entonces dice, no, ese no, deséchalo. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Agar y de Ismael? Ese desechado, sí, le va a dar reino nomás porque es tu hijo y va a ser primo, ¿verdad? Ya hasta ahorita están peleando, ¿verdad? Ismael e Isaac, los judíos y los palestinos o árabes están peleando. Pero fíjate qué interesante, hasta que nace Isaac dice, este sí es el hijo de la promesa. Y luego, ¿se acuerdan que Abraham, este hombre, andaba con su esposa que era muy hermosa? Y cuando llegaron a un reino, ¿qué dijo que era su esposa? Su hermana. Esta es mi hermana, ¿quién quiere ser mi cuñado aquí? Y entonces el rey quiere tomar a esta mujer como su esposa. Y Dios le dice, ¿qué pasó contigo? Si tú la tocas te mueres. Y se despierta el rey y dice, ¿quién es? No, pues sí es mi esposa. ¿Por qué no me dijiste? Ya mero, yo la hago mi esposa y me muero aquí. Fíjate cómo Dios, ¿qué iba protegiendo Dios? La simiente. Nace Isaac, ¿qué va protegiendo Dios? La simiente. Ahora, curioso, Abraham, esposa estéril. Isaac, esposa estéril. Jacob, esposa estéril. Para que se viera que es Dios el que hace las cosas. Lo de Jacob, 12 hijos, ¿verdad? ¿De cuál de los 12 iba a venir la simiente? Judá. Dios escoge a Judá. De este va a venir la simiente, toda la simiente se va por ahí. De Judá vienen muchos hijos y hay uno que se llama David.
Entonces digo, en este va a venir la simiente, va a ser un rey, hijo de David. Entonces toda la historia de la Biblia es ir rastreando la simiente, ir rastreando por dónde se va y quién la tiene y quién no la tiene, y a punto de eliminarlos y cómo Dios los salva. Es una historia fascinante, hermanos, en su Biblia. No sé por qué ven novelas. Es una historia fascinante, hermanos. Siempre me proyecto con las novelas, pero es fascinante. ¿Cuál es el asunto? La simiente. ¿Qué es lo más padre en Navidad y todo eso? Que esa simiente que habíamos estado esperando por miles de años, ahí está en un pesebre. ¡Qué tremendo, hermano! Y viene después lo que comenta mi hermana. Ese hombre viene desde Abraham, como se prometió. ¿Ok? Incluso, si te vas más atrás, desde Sem, con los hijos de Noé. ¿Ok? Si te vas más atrás, claro, es un sentido hijo de Adán, ¿sí? Pero viene desde allá atrás. Entonces, ese hombre que nace en Mateo capítulo 2 es simiente de mujer. Porque tú rastreas su genealogía y se dice, hijo tal, hijo de Dios. ¿Por qué se le llama a Jesús el Hijo de Dios? Porque es el Hijo de Dios. Solamente toma su naturaleza humana de la mujer. ¿Por qué? Porque como la mujer no da simiente, la mujer no transmite pecado. Ella es solo la portadora. Si la semilla viene mala, espiritualmente hablando, el hijo nace mal. Si la semilla viene buena, el hijo nace bien. Entonces, qué impresionante lo que sucede en María. Por eso, hermanos, los cristianos, cuando hablamos de las doctrinas básicas, la veracidad de la Escritura, perfección de la Escritura, la Trinidad, nacimiento virginal de Cristo. Si usted no cree en el nacimiento virginal de Cristo, usted no puede decir que es salvo. Porque ese fue un hombre entonces. Si no nació de una virgen, fue un hombre como tú y como yo. Y entonces, si es hijo de Adán, tiene que tener pecado. Y si tenía pecado y murió en la cruz, se lo merecía por su pecado. No pudo morir en tu lugar. Entonces, esta de Génesis 3:15, hermano, como mencionaban, la salvación es asunto de la simiente. Y eso es lo que la Biblia nos enseña en Génesis 3, que haría esta simiente. Le daría en la cabeza. Sí, este sería herido en el calcañar, pero esta en la cabeza. Entonces, tienes que creer, Génesis 3:15, de que el enemigo ha sido herido en la cabeza. Ya está. En la demostración de eso, ¿verdad? Podemos ampliar todavía lo que quieran. Es la resurrección del Señor Jesucristo, ¿verdad? Es el sello de su victoria que se establece, ¿no? Génesis 3:15. Apunta primera de Juan 3:8, por favor. Ahí en la línea que sigue. Es de verdad una historia que no terminamos de admirarnos de la sabiduría de Dios, ¿no? Crea el mundo el Señor, le da al hombre la autoridad, el hombre peca y Satanás entra y arruina todo. Empieza a hacer sus obras de destrucción. ¿Qué dice primera de Juan 3:8, hermanos? El diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y miren la segunda frase. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué, hermano? Para deshacer las obras del diablo. ¿Okay? Todo lo que el diablo pudiera haber hecho en tu vida, el Señor Jesucristo tiene el poder de deshacerlo. Todo. Lo que sea, hermano. Ciertamente, aquí nos quedan consecuencias de pecado en nuestra vida. Quedan consecuencias, pero no es que sea una obra activa del diablo en la vida de un cristiano. Porque el Señor tiene el poder completo de deshacer las obras de Satanás. Lo que sea. Hay historias y testimonios de gente que han sido santeros, ¿no? Y tenían pactos con no sé cuántos deidades, les llamaban ellos. Y llegaban ahí con los hermanos y querían buscar al Señor, pero siempre estaba esa duda. ¿Podré o se podrá deshacer el pacto, el trato que hice con estos y di mi sangre allá y enterré no sé qué? ¿Se podrá? Hermano, todo. No importa las ataduras que haya tenido una persona de Satanás, el Señor Jesucristo es el único que tiene el poder de deshacer las obras del diablo. Así dice la palabra. Dice, nota que las obras del diablo ya están deshechas por nuestro Salvador. Hebreos 2:14 también nos habla de eso. Dice ahí, Él le ha destruido
estamos por terminar, hermanos. Hebreos 2:14 dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Eso es Navidad. O sea, los hijos eran carne y sangre. El Señor también se hizo carne y sangre. ¿Para qué? Dice ahí: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Sabemos, ¿verdad?, que es su muerte lo que sella, clava, ¿verdad?, la victoria de Jesucristo sobre Satanás. Porque recuerden esto: Él, como el que tiene el imperio de la muerte, solo puede ejecutar muerte cuando hay pecado de por medio. Y eso es por la justicia de Dios, no es porque tenga el poder, es porque así lo establece la ley. Él es el verdugo, ¿no? El que corta ahí. Pero solo puede ser cuando hay pecado de por medio. Pero ¿qué pasó en el Señor Jesucristo? Muere porque lleva el nuestro, por eso muere físicamente. Y de hecho, espiritualmente es separado de Dios. Que es una cosa que no vamos a alcanzar a entender. Pero es separado, le dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Gálatas 3:13 nos enseña que el Señor fue hecho por nosotros maldición por ser colgado en un madero. Entonces el pecado no fue una actuación de que, ay, yo hago como que me muero. No, murió completa y totalmente. Pero como Él no tenía pecado suyo, entonces dice la Biblia que la muerte no le pudo retener. Entonces se levanta de los muertos y Él tiene el poder de poner su simiente nueva en la mujer para que nazcan hijos. ¿Quién es la mujer? La iglesia es la mujer, ¿ok? Entonces somos engendrados de Dios en ese sentido. Colosenses 2:13 al 15, terminamos con ese texto, hermanos, por favor, si lo quieren buscar. Vamos a ver, Colosenses. ¿Vamos bien, hermanos? 2:13 dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, así estábamos sin Cristo, dice así, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y miren esa frase: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es la idea de aquel rey que iba y peleaba contra otro y le ganaba, pero no solo le ganaba, lo humillaba. Y lo traía amarrado con grilletes del cuello y de las manos, y el emperador venía en su caballo y los derrotados venían atrás y entraban en este desfile triunfal donde toda la gente victoriaba al rey y venía el enemigo derrotado detrás. Así es la figura que toma Pablo, explicándonos que esta acta que nos era contraria porque nosotros pecamos, y decía: el alma que pecare muere, esa acta fue anulada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque fue puesta y clavada en la cruz, y fue el Señor quien se aplica sobre sí mismo la pena que me tocaba a mí. Y entonces esa acta que era contra mí fue anulada. O sea, tiene el sello de que la sentencia fue cumplida en Cristo Jesús. Y entonces ahora yo soy libre. Esa es la parte chida, ¿verdad? Ok, gracias a Dios. Dice ahí, hermanos, en tu hoja: creamos lo que Dios ya ha hecho por nosotros en Cristo. Las potestades de Satanás han sido despojadas de su poder. Por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Las potestades de Satanás han sido despojadas de su poder por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, fíjense la pregunta que viene abajo: ¿y a quién crees tú que se le ha dado esa autoridad? Bueno, obviamente, ¿verdad? Ahí está ya implicado. Exacto, dice: a ti como hijo de Dios. La autoridad de Cristo es tu autoridad porque tú estás en Él. Ahora, si tú no estuvieras en Él, no tienes forma de enfrentarte a ese enemigo. Pero si estás en Cristo, su victoria es tuya.
y nos da autoridad sobre el enemigo que Él ha vencido, ¿verdad? Por eso podemos tener esa victoria nosotros. Es precisamente por esta autoridad que les ha sido quitada y que nosotros ahora tenemos, que nosotros pudimos cumplir con la exhortación de 1 de Pedro 5, que dice: sed sobrios y velad y resistid firmes en la fe. Vamos a ver esos textos, primero Dios, la próxima... discúlpeme. Bueno, terminamos aquí, hermanos. Nada más la idea es, ahorita le doy el anuncio, la idea es aquí que el Señor Jesucristo ha vencido al enemigo, de acuerdo a la profecía, por su muerte en la cruz, por su resurrección, y esa victoria que Él tiene sobre Satanás, cuando yo estoy en Cristo, esa victoria se aplica a mi vida. Y Satanás, por lo tanto, ya no tiene el poder de hacer con mi vida lo que hacía cuando yo no conocía al Señor. Ahora soy libre, tengo autoridad en Jesucristo, en Cristo. La clave es esa. Todo el proceso que ustedes ven ahí, que se llama victoria en Cristo, esa frasecita, en Cristo, es la base de todo el proceso. Si no estamos en Cristo, no hay esperanza. Si no estamos en Cristo, no hay victoria. Y la base, de hecho, de todo lo que hacemos es que estamos en Cristo. Muy bien. ¿Alguna pregunta, hermanos, de lo que hemos visto hasta ahorita del tema aquí? Me pasé ya 6 minutitos, pero si tienen alguna pregunta, con gusto podemos revisar. Muy bien, hermanos. Si no hay más preguntas, el martes que viene no vamos a tener clase.